un necesario diálogo sobre la vida de un hombre. Bueno, hace unos días, el 22 de abril, se cumplían los 300 años de su nacimiento. Es Immanuel Kant. Es un hombre que de alguna manera, bueno, se puede afirmar que él ha cambiado la forma del pensamiento y de la filosofía occidental. Entonces, la verdad, nadie mejor que tú para poder hablarnos de eso. Tienes un texto dedicado a la obra de Kant, que parece venir, y además que has dedicado tu vida a la epistemología. Así que, qué nos puedes decir en estos 300 años? 300 años es mucho. 3 siglos, Rodrigo. Bueno, yo te agradezco para empezar por la invitación, porque comparto tu inquietud y tu valorización de Manuel Kant, y creo que es una muy buena oportunidad de hablar de su filosofía crítica, su filosofía crítica trascendental, su dialéctica trascendental, porque así se llamaba, y lo que nos permitiría aclarar algunas interpretaciones que se hacen de Kant que no son muy adecuadas, y sobre todo hacernos la pregunta, ¿cuál es la actualidad de Kant? Yo estaba pensando cómo abordar el tema, ¿no? Y yo decía, ¿para qué nos vamos a repetir? Conozco yo los temas reiterativos que toco sobre Kant, no solamente en Pensar es devenir, su vinculación con Foucault, sino precisamente por la crítica. Pero yo decía, después de tu invitación, ¿cómo podemos abordar, sobre todo en esta coyuntura, y después, como tú dices, de 3 siglos? Entonces, por eso, mi entrada va a ser ahora la actualidad de Kant, ¿no? Entonces, ¿sigue siendo actual Kant? ¿Por qué sigue siendo actual Kant? Eso es muy importante. Yo considero a Kant que inicia lo que podemos llamar desde la perspectiva de Foucault la arqueología de la crítica. Él inicia la crítica como tal. Hugo Semmelmann Merino llamaría el uso de la crítica, el uso crítico de la razón. Y ahí necesitamos empezar las aclaraciones, ¿no? ¿Y qué es la crítica para Kant? Por ahí tenemos que empezar, porque por ahí comienzan las interpretaciones inadecuadas, porque digamos se aproxima la crítica a una actitud crítica en el sentido más pedestre del término, inclusive en el sentido más amplio del término. La crítica es otra cosa. Como tú lo has dicho muy claramente, la crítica para Kant es una crítica epistemológica. Por eso también yo lo considero a Kant el primer epistemólogo, en realidad. ¿Por qué? Porque la epistemología no solamente es lo que se ha venido hablando desde la Escuela de Viena, la filosofía de la ciencia, como su sentido etimológico lo dice, sino que la crítica, en el sentido kantiano, es epistemología en el sentido siguiente: todo se coloca en las condiciones de posibilidad. Las preguntas de Kant más importantes son: ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? Ahí están las 3 críticas. Es decir, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica, diremos, estética, que en realidad es la crítica del juicio. Porque el juicio no es solamente en Kant lo que la lógica o la filosofía asume como juicio, esa operación, ese procedimiento lógico que adecua los medios a los fines. Ese es el sentido que se le da al juicio.
Para Kant el juicio es juicio estético. Y eso aparece en la última crítica de Kant, que es la crítica de la razón estética, que en realidad no es razón, porque en realidad él niega de que se logren conceptos sobre la belleza. No hay concepto de belleza ni de gusto, que es otra cosa. Él habla de semiconceptos, y es muy importante esto, porque esto lo diferencia grandemente de Hegel. ¿En qué sentido? Porque Hegel habla de la belleza como concepto y de estética como filosofía de la belleza. Para Kant no hay eso, no puede haber concepto de belleza. Entonces, ¿pero por qué lo decimos? Por lo que plantea en la crítica de la razón pura. Entonces, una aclaración tiene que ver aquí con esas diferencias entre Hegel y Kant, con esa concepción epistemológica de la crítica. Pero hay otras aclaraciones que necesitamos hacer, porque mucha gente, sobre todo intérpretes, inclusive contemporáneos, se equivocan. Hablan de la crítica de la razón pura como un acto filosófico racionalista. No tiene nada que ver. La crítica de la razón pura lo dice desde un principio de la exposición. Es una crítica al racionalismo y es una crítica al empirismo. Inclusive una autora tan importante de la decolonialidad, una crítica de la decolonialidad y una crítica de la poscolonialidad, en su libro de la crítica de la razón postcolonial, menciona a Kant, a Hegel y a Marx. Y obviamente va a abarcar sobre todo el tema estético de Kant. Y eso es muy importante porque lo diferencia de otros intérpretes que asumen a Kant como un racionalista. El tema estético es sumamente importante porque terminamos ahí de darnos cuenta de lo que es la crítica de la razón pura. Vamos al asunto, vamos al grano. El grano es el siguiente. Entonces, la razón para Kant no es más que una de las facultades del conocimiento. Es decir, una de las facultades, en una de las traducciones se decía del ánima, ¿no ve? Podríamos decir contemporáneamente del cuerpo, una de las facultades del sujeto, pero es una de ellas. Y para conocer no necesitamos solo de razón, necesitamos de qué? La intuición sensible, ahí empieza. Y la intuición sensible ya está vinculada a la estética en Kant, porque lo dice de manera clara, la intuición sensible en la medida que está vinculada a nuestros sentidos, a nuestras sensaciones, a nuestras percepciones. Entonces la intuición sensible es una manera de sintetizar, la primera síntesis, si tú quieres, pero en este caso podríamos decir corporal, la síntesis sensible. ¿Por qué? Porque el sujeto se está enfrentando a la multiplicidad de fenómenos. Es la multiplicidad de fenómenos que son recogidos por la intuición sensible, que es capaz de abordar y reducir esa multiplicidad a eso, a una totalidad sensible. Entonces se produce la sinapsis y se produce la síntesis. Entonces la intuición sensible es el comienzo. ¿Qué es la intuición sensible? Es el comienzo, pues, de la experiencia. O sea, no, ¿cuál es una de las condiciones de la experiencia? Es la intuición sensible. Sin intuición sensible no hay experiencia. Entonces, hay una condición de posibilidad de la experiencia que es la intuición sensible. Diríamos hoy, sin cuerpo vivo, sin vida no hay intuición sensible y no hay experiencia. Los biólogos contemporáneos hablan de la vida como inteligencia sensible, memoria sensible. Fíjate lo que fíjate, ya estamos respondiendo a la actualidad de Kant. Es decir, todo eso son consecuencias de lo que ya había visto Kant en su momento, hace 3 siglos. Entonces, fíjate
aquí tenemos una condición de posibilidad de la experiencia, pero también la intuición sensible es condición de posibilidad del conocimiento. Pero no podemos llegar al conocimiento sin otras facultades, sin la razón, obviamente. ¿Pero qué es la razón? Es una facultad. ¿Qué hace la razón? Hace un tipo de síntesis, la síntesis conceptual hacia la razón. La razón es capaz de hacer una síntesis conceptual de la información que tiene en términos sensibles. Ahí están las categorías puras de Kant. Y a partir de las categorías puras de Kant vamos a poder construir los conceptos. Entonces la razón permite la síntesis conceptual. Y eso significa precisamente que está dando lugar a la construcción de conceptos. Los conceptos son importantes para Kant. Para decirlo sencillamente, para no complicarnos, diremos lo que él mismo dice. Son representaciones que construye el sujeto. Entonces, los conceptos son representaciones del sujeto, pero a partir de la razón, pero no solo a la razón, sino la razón está trabajando a la intuición sensible. Son dos facultades que se entrecruzan, se entrelazan para dar lugar al conocimiento. Fíjate, esto es muy importante porque esa es una gran diferencia con Kant, de Kant con Hegel. ¿Cuál es la diferencia? Podemos decir, como dice Gilles Deleuze, hay un razonamiento pluralista en Kant. Él habla del conjunto, de la composición de facultades. No es la facultad de la razón la que predomina. No es la facultad de la razón la absoluta, como en el caso de Hegel, como en el caso del saber absoluto. Es decir, ¿por qué Hegel aparece? Aparece contra Kant, pues, porque considera que Kant se convierte en una especie de demonio. Es decir, porque él está incorporando el pluralismo, está incorporando la composición de facultades, él está haciendo la crítica a la razón. Crítica de la razón, pero también a la razón. Es decir, no hay una razón absoluta. Entonces, cuando hace eso, lo que hace Hegel es tratar de volver todo a poner en su sitio según él. Y eso significa volver a rescatar la razón. Hegel es un racionalista, Kant no es un racionalista. Se ha entendido que Kant también tiene una herencia y una vinculación importante con Hume, que es empirista. Evidentemente, digamos, hay un vínculo fuerte con Hume y reconoce a Hume, pero también reconoce a los racionalistas, pero se hace críticas, está haciendo una crítica al empirismo y está haciendo una crítica al racionalismo. ¿En qué sentido está haciendo crítica al empirismo? Porque les está diciendo que no se puede conocer de manera inmediata a través de la experiencia empirismo, porque no se puede llegar a conocer la cosa en sí. No hay conocimiento de la cosa en sí. ¿Qué es la cosa en sí? Ese algo, esa materialidad externa independiente del sujeto. Él dice, existe eso. No es que no existe, cuidado. No está diciendo que no existe. No se está poniendo en un extremo racionalista. Al contrario, está diciendo que existe, pero dice, eso existe, pero nosotros no podemos llegar a la cosa en sí. No conocemos la cosa, conocemos fenómenos. Nosotros conocemos a partir de nuestra sensibilidad. Conocemos a través del sujeto. Es decir, el sujeto está interviniendo. El sujeto percibe y es a partir de su percepción, de su intuición sensible, que llega al fenómeno. Y a través del fenómeno sabe que hay una cosa en sí, para decirlo de ese modo, pero no se puede conocer la cosa en sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preformados a partir de nuestra sensibilidad, de nuestro propio cuerpo. Fíjate, es muy importante lo que está planteando. Entonces, lo que está planteando desde el punto de vista contemporáneo, desde un lenguaje de Foucault,
o de Deleuze, podríamos decir, hay una afuera y una adentro. Es decir, ese afuera es un afuera para el adentro, para la interioridad. Ese afuera es precisamente para una interioridad, pero hay una interioridad porque hay una afuera. Hay el plegamiento del afuera en el adentro. Cuando plantea eso es kantiano, pues Foucault y Deleuze. Y en ese sentido estamos respondiendo a la pregunta de cuál es la actualidad de Kant. La actualidad de Kant se hace presente en estas nuevas críticas que yo llamo las teorías nómadas. Toda la escuela francesa, la crítica de la epistemología francesa, ¿no ve? Entonces, estamos viendo que Kant vuelve a aparecer, porque la crítica se está desenvolviendo en todos sus alcances. Entonces, fíjate, aquí lo que está planteando Kant, volviendo otra vez al lenguaje de Kant, es que hay un sujeto, pero ese sujeto accede a los fenómenos a través de la intuición sensible y reduce los fenómenos y los sintetiza en la intuición sensible de manera sensible y los sintetiza en términos conceptuales a través de la razón. Pero no puede construir conceptos, no puede llegar al conocimiento solamente a partir de la intuición sensible y de la razón. Se necesita una facultad mucho más plástica, más figurativa, más metafórica, es la imaginación. Entonces, se llega a articular a través de la imaginación lo que él llama el esquematismo, ¿no? El esquematismo kantiano es precisamente la imaginación. Es cuando interviene la imaginación, la imaginación logra hacer una especie de procedimiento también de síntesis imaginativa a través precisamente del esquematismo. Entonces, fíjate, tenemos la intuición sensible, la imaginación y la razón que están construyendo el conocimiento. Y en ese sentido también podemos decir el conocimiento es metafórico. Eso lo va a decir Jacques Derrida después. El concepto es metáfora, dice. Entonces, fíjate cómo se ve adelantado Kant. Es decir, Kant, ya 3 siglos antes del siglo XX, el siglo de Foucault, Deleuze y de Lyotard, pero también de Jacques Derrida, estaban hablando en términos kantianos. Obviamente en un contexto distinto, con una transformación de un despliegue distinto de la crítica, en una contemporaneidad que tiene sus propios problemas. Pero además, lo que no tenía Kant, y eso hay que tener en cuenta mucho, Kant todavía pertenece a la epísteme de Newton, a la epísteme moderna propiamente dicha, es decir, a la física de Newton. Esto es bien importante porque nos ayuda precisamente a concebir el alcance de Kant. ¿En qué sentido? No solamente en el sentido de la crítica, en el sentido de este pluralismo de las facultades donde el juicio hila. ¿Qué es lo que hila todas las facultades? El juicio. Pero es el juicio estético, no solamente es el juicio lógico, sino es el juicio estético que está hilando a todas las facultades y está permitiendo precisamente la construcción de conceptos. Y más aún, va mucho más aún. ¿Por qué Kant, en el segundo tomo de la crítica de la razón pura, se va a ocupar de las ideas? Es decir, va a decir, las ideas son constructos de la razón. Ahí está el tema. Las ideas son construcción de la razón. Es decir, una vez que se da la síntesis conceptual, hay otra síntesis sobre los conceptos, sobre una multiplicidad de conceptos. ¿Qué es esa síntesis? La idea. Y la idea es una construcción máxima de la razón. Y ahí es cuando dice, Dios es un constructo de la razón. Por eso, los religiosos de la época no lo van a perdonar, pues. Lo van a criticar. Lo van a excomulgar, para decirlo en términos figurativos, porque está diciendo, digamos, algo que es horroroso para los religiosos. Es decir, el Dios es un constructo de la razón, es un ideal. Y lo mismo dice de la naturaleza es un constructo de la razón, es un ideal. La libertad también es un constructo
de la razón, es un ideal. Es decir, fíjate el alcance que tiene. Y ahí empieza una crítica muy interesante, porque no te olvides que es una crítica de la razón pura, de las antinomías de la razón, de las ilusiones de los que lleva a la razón. Fíjate, ya antes de Marx está haciendo una crítica de la ideología, que desde mi punto de vista va más allá de Marx, pues, más allá de Marx. Marx hace una crítica de la ideología en el sentido del fetichismo de la mercancía, dice la economía es una ideología, no es una ciencia, y confunde, cree que hay relaciones de cosas y no relaciones sociales, cuando eso es una concepción cosificada, no puede haber relaciones de cosas porque las cosas no se mueven por sí mismas, sino hay relaciones sociales. Claro, está muy bien, pero eso es una partecita. La crítica de la ideología es lo que está haciendo Kant, porque está haciendo la crítica a las ideas, a las ideas, no solamente al idealismo, sino a las ideas, a la idealización, pero no en el sentido de que eso no sirve, sino en el sentido, dice, nos lleva a antinomías, nos lleva a contradicciones, nos lleva a errores, a paralogismos, nos lleva a ilusiones. Entonces hay un problema con la razón, tenemos un problema cuando la razón se suelta, nos juega malas pasadas. Fíjate lo que está planteando. Entonces, por eso dice, es importante tener siempre en cuenta el conjunto de las facultades. Y cuando planteamos esto, cuando planteamos, por ejemplo, el tema de la libertad y de Dios como constructos de la razón, es muy importante lo siguiente, intervienen otras facultades, pues. En relación a la libertad, interviene la voluntad. La voluntad, es decir, la voluntad está articulándose con la razón y obviamente la voluntad es un querer y la voluntad tiene fines y para lograr los fines de la voluntad, para lograr la realización de ese querer o de ese deseo, es muy importante un ideal. Ese ideal es la libertad. Fíjate, la razón, claro que sí ayuda muchísimo, pero no sola, no hay que dejarla sola porque la razón es irresponsable. La razón nos va a llevar a cualquier cosa. La razón nos ha llevado a la Primera y Segunda Guerra Mundial. El racionalismo de la modernidad nos ha llevado a lo que Horkheimer y Adorno llaman la razón instrumental, a la destrucción del planeta. Entonces no podemos dejar suelta la razón. La razón tiene que estar articulada, si tú quieres, controlada por otras facultades. Entonces, fíjate, ahí está precisamente construyendo de por qué intervienen otras facultades y no siempre se da lugar al conocimiento. El conocimiento, digamos, en el conocimiento juega juega el entendimiento, juega para el conocimiento. Y por lo tanto la razón es una de las facultades del entendimiento, pero el entendimiento hegemoniza en la construcción del conocimiento. Pero cuando se trata, por ejemplo, de la libertad, fíjate, ya estamos entrando a una dimensión que no va a tocar Kant, pero que otros kantianos pretenden tocarlo después, está haciendo la crítica de la política, porque la voluntad tiene que ver con la política. Y la libertad tiene que ver con la política, porque no puede haber política sin libertad en el sentido moderno. No hay política sin democracia, como dice Rancière. Entonces, aquí es lo que nos está mostrando es de que, bueno, en el caso de la libertad, otra facultad es la hegemónica. En el caso del conocimiento, la hegemónica es la facultad del entendimiento, donde el entendimiento se da, pero a partir del juego de distintas facultades. Lo mismo en el caso de la política, podemos decir, para lo que no ha hecho Kant, pero por ahí va, podríamos decir que en relación al concepto de libertad o a la idea de libertad, más que concepto, porque la idea es superior al concepto, la idea de libertad está en otras facultades, la hegemónica no es exactamente el entendimiento, sino en este caso es la voluntad. Y la razón juega un papel importante ahí. Y en el caso de la moral, porque la crítica de la razón práctica es precisamente la crítica de la moral, ¿no? Hace un análisis de la moral, y ahí que se llama, también juega un papel importante la voluntad, pero ¿en qué sentido?
digamos, ya no en el sentido de la política, sino en el sentido del deber ser, de los principios categóricos. Bueno, en relación a esto vamos a hacer un paréntesis porque aquí Kant escribe la crítica de la razón práctica después de la crítica de la razón pura. La crítica más radical es la crítica de la razón pura, porque pone todo pone en suspenso. En la crítica de la razón práctica aparece, no estoy diciendo que es así, pero aparece para muchos como un retroceso, porque hace concesiones a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades institucionales, a todos los que se horrorizan de su crítica de la razón, dicen, pero vamos despacio, no creo que sea tan así, porque evidentemente es un problema distinto el de la moral. Ahora, obviamente, hoy se diferencia mucho más la moral de la ética y obviamente la moral no es solamente asumida como una filosofía ética, como lo hace la filosofía moderna, clásica, la más conservadora, la más académica e institucional, sino que la ética ya es asumida desde los desenvolvimientos más críticos, ¿no?, más comprometidos respecto a la modernidad, como el sensus communis. El mismo Hans Gadamer plantea eso, ¿no? El sentido comunitario, no el sentido común, sino el sentido comunitario. Es decir, la ética tiene que ver con una dimensión de la comunidad, con una responsabilidad, es decir, con una exposición de la comunidad. Tú tienes que ser transparente ante la comunidad. Y no puedes ser inmune, no puedes ocultarte respecto a la comunidad. Entonces, fíjate, ahora hay ese tipo de diferenciaciones, pero en el tiempo de Kant, hace 3 siglos, no lo sabía. Y obviamente él necesita resolver el problema de la moral, cómo actúa la razón, pero no en función del conocimiento, sino en función práctica. Por eso se llama razón práctica, en función de lo que debemos hacer, de lo que hay que hacer. Entonces, fíjate lo que está planteando, está buscando las condiciones de posibilidad de nuestra práctica. Más que moral, desde mi punto de vista, si soy consecuente con mi interpretación, es de que lo que está haciendo él es encontrar las condiciones de posibilidad de la práctica, de lo que se hace, del quehacer humano. De la misma manera que buscaba las condiciones de posibilidad del conocimiento en relación a la razón pura, la crítica de la razón pura. Entonces, y mira, y fíjate cómo va avanzando hasta la estética. La estética es la crítica más profunda, más compleja, más rica a la vez, porque ahí ya se zafa que se llama de la razón y del conocimiento y de la práctica, porque ahí entra un lugar que es el lugar más fuerte, algo que estaba muy ligado a algo que es anterior a Kant, que es Spinoza, la potencia. La potencia, es decir, nadie sabe lo que puede el cuerpo, dice Spinoza. Nadie sabe lo que sabe el cuerpo, es decir, la potencia. Entonces, que yo llamo la potencia de la vida. Aquí la estética de Kant nos lleva a esa potencia, pero ya replanteada desde el punto de vista de las condiciones de posibilidad. Entonces, para Kant, digamos, ¿qué es la estética? Obviamente volvemos hacia la crítica de la razón pura, es la intuición sensible la estética. Es el cuerpo, diríamos. Es lo que nos conecta. No solamente nos conecta al mundo o al afuera, sino lo que construye el mundo y el afuera desde el punto de vista de Kant. Porque sobre lo otro que existe no podemos nombrar, porque no podemos reducir, o podemos nombrarlo, pero no podemos reducirlo a nuestros nombres, a nuestros conceptos. Está más lejos. Esa es una puerta, un límite, o adivina su propio límite, que es la teoría de la complejidad, la epísteme de la complejidad, que es la epísteme actual. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál sería el límite de Kant
es su propia epísteme, su propio zócalo epistemológico. Foucault plantea una cosa muy importante. Dice, ¿qué es una epísteme? La epísteme es, si tú quieres, un horizonte, pero también es un substrato de las formas de pensamiento, ¿no? Y obviamente cada epísteme tiene su propio zócalo, si tú quieres, su propio cuerpo, su propia capacidad perceptiva. Y esa es la física y matemáticas. Los presocráticos tenían su física y matemáticas, claro que sí. Tenían su agrimensura, su geometría y su astrología y astronomía. Es decir, ellos, claro que hacían ciencia, pues si no, no podían construir. Eran grandes arquitectos. Pero era una física distinta y por lo tanto construye una forma de conocimiento a partir de su física. La modernidad con Newton construye otro tipo de percepción, tiene otro tipo de percepción, que es la física newtoniana, ¿no? Kepler, Newton, es decir, esta mecánica física y su matemática, y sobre ese zócalo se va a construir la filosofía moderna y las ciencias de la modernidad. Pero desde 1912, desde Einstein, estamos en otra cosa. Estamos en la física relativista y cuántica. Esa revolución, ese cisma de la física, según palabras de Karl Popper, entonces ese cisma de la física, esa revolución de la física, más que cisma, ¿no ve? Transforma nuestra percepción completamente, porque estamos ante una física donde ya dejamos un poco atrás a Kant, porque Kant tiene en la intuición sensible dos a priori. La intuición sensible tiene dos a priori, la experiencia de la interioridad, que es el tiempo, y la experiencia de la exterioridad, que es el espacio. Él no dice que existe el tiempo y existe el espacio. Eso lo acerca un poco a la física relativista. No dice como los racionalistas o los empiristas, para ellos existe el tiempo y existe el espacio. Para Kant no. Pero dice, se trata de la experiencia de la interioridad del tiempo y de la experiencia de la exterioridad del espacio. Pero hay espacio y tiempo. Yo diría que no hay espacio y tiempo absolutos en Kant de ninguna manera. Y a eso lo acerca el relativismo. La física relativista dice no hay espacio ni tiempo, hay el tejido del espacio-tiempo. No puede separar. Es el movimiento mayúsculo y minúsculo en sentido más complejo de la palabra. Y además se piensa ya en la física relativista la simultaneidad dinámica. No hay tiempo. Entonces que ya, ahí podemos decir, hay un límite en Kant, porque ya estamos en otro zócalo, estamos en la epísteme compleja, en el pensamiento complejo, estamos ya en otra cosa. ¿Y qué es el pensamiento complejo? Es ya las consecuencias que nos lleva a una forma de pensar, a otra forma de saber, de conocer, a partir de la física relativística y cuántica. Pero eso ha tardado mucho, a pesar de la física relativística y cuántica, que llega muy lejos, llega, si tú quieres, para decirlo en términos muy sencillos, llega no solamente al relativismo de la relatividad, sino que aquí la relatividad quiere decir, es algo más fuerte, es decir, todo va a depender del alcance, de la velocidad de la luz. Ese es el límite que plantea Einstein. Entonces, estamos en las dimensiones de movimientos y las referencias, todo depende del referente. Es decir, la velocidad y el referente en la que nos estamos moviendo para tener una idea, ¿no? De la distancia, porque no todo es absoluto, no hay tiempo absoluto ni espacio absoluto. En una velocidad gigantesca como de la luz, el espacio desaparece. Pues. Entonces, tenemos eso, y en la física cuántica, para decir algo, hay muchas más consecuencias de la física cuántica, pero la física cuántica te va a plantear la incertidumbre de Heisenberg. Y esto me interesa por Kant, porque ¿qué plantea? Dice, o sea, ¿cómo resolvemos el problema de que un fotón sea a la vez onda y corpúsculo? A la vez. Y cuando encontramos la onda no encontramos el corpúsculo. Y cuando encontramos el corpúsculo encontramos la onda, desaparece. Es como si la partícula infinitesimal
actuara en la medida que intervenimos. En la medida que intervenimos actúa de una manera distinta. A eso llama Heisenberg incertidumbre. Y esa incertidumbre ya lo vio de otra manera, obviamente, Kant. Porque precisamente no podemos conocer la cosa en sí, plantea. Porque son nuestras representaciones. Fíjate lo que está planteando. Claro que lo acerca, pero lo que tenemos que reconocer es que hay un límite. O no, hay más cosas en la física cuántica que han llegado muy lejos, ¿no? Ha llegado a comprender de que hay una dinámica muy compleja en las partículas infinitesimales, que no hay átomo porque no hay nada indivisible, sino todo es divisible, que el átomo mismo es una composición compleja, ¿no ve? Y que cada composición del átomo es a su vez una composición compleja, ¿no ve? Entonces no hay ninguna partícula solitaria, última. Todas las partículas son asociación de partículas. Entonces eso nos lleva a una cosa que todavía no ha resuelto la física cuántica. ¿Dónde nos lleva? Es decir, ¿por qué se asocian las partículas? Ahí están las fuerzas fundamentales del universo. La fuerza de la gravitación, el campo gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear dura, la fuerza nuclear débil, pero no, todas estas tres últimas las han explicado, pero no pueden explicar todavía la gravitación y parece que hay otras. La partícula de Higgs, ¿no ve? ¿Qué es lo que te plantea? Es una partícula mucho más chica, pero ¿qué es la partícula que crea la materia? De acuerdo a las ondas. Ya los físicos cuánticos dicen, en realidad el universo es una sinfonía de notas. Dependiendo de las notas se crea la materia, tipos de materia. Entonces ya hemos ido muy lejos y obviamente ahí no está Kant. Y ahí podemos entender que ahí, de alguna manera, Kant está en sus límites, pero Kant también se comporta como una bisagra en la medida que necesitamos recuperar la crítica en su sentido kantiano, poner nuevamente todo en las condiciones de posibilidad. ¿Por qué? Porque paradójicamente la modernidad nos ha dado un movimiento y rutas sinuosas. Es decir, la modernidad ha creado sus antimodernidades, sus conservadurismos perversos y sus oscurantismos, a pesar de que la modernidad quería decir salir del oscurantismo, el iluminismo y la ilustración. Kant tiene un bellísimo libro sobre el iluminismo. ¿Qué es la iluminación? ¿Qué es la ilustración? Aufklärung. Eso cuando plantea Kant, precisamente se está preguntando, ¿qué es el iluminismo? Y el iluminismo es eso, dice. Es decir, la única autoridad que puedo reconocer es la razón. Diríamos la razón crítica, la crítica de la razón. No hay otra autoridad que se puede reconocer, porque si no me convierto, él lo dice, como un infante dependiente. Todos los que reconocen otra autoridad que no sea la razón son infantiles. Entonces, fíjate el alcance de la ilustración, que tiene que ver obviamente con lo que después se puede discutir sobre la democracia y la libertad, el ejercicio de la libertad y todo lo demás. Pero cuando plantea todas estas cosas, obviamente tiene una ambición de la modernidad que Marx recoge una paráfrasis a Shakespeare, cuando todos los sólidos se desvanecen en el aire. Entonces, pero estamos viviendo momentos oscurantistas. ¿Por qué? Porque la misma modernidad se ha olvidado de la ilustración, del iluminismo, y se ha caído en ideologías espantosas en el siglo XX, que Badiou llama el ultimatismo, ¿no? Es decir, y ha caído en totalitarismos. Eso es el oscurantismo, en verdades ideológicas. Y ahora en la modernidad tardía estamos cayendo en fundamentalismos. Es decir, hemos vuelto al oscurantismo. Entonces, más que nunca, volvemos a rescatar la crítica de Kant. Y por lo tanto, no se trata de repetirlo, sino de usar esa actitud, ese uso de crítico de la razón y estético, sobre todo estético, porque aquí juega un papel muy importante la estética, de acuerdo a Kant,
hay que liberar la potencia a partir del uso crítico, de la crítica y de la crítica radical que pone todo en sus condiciones de posibilidad. Yo ahí tengo un panorama, Rodrigo, de haber respondido a la pregunta desde distintos ángulos de lo que es la actualidad de Kant, ¿no? Esa era mi intención. Y gracias por haberme dado tiempo para preparar, ¿no? Porque quería entrar por algún lugar que sea pertinente y que también sea actual. Porque ahora más que nunca necesitamos de esta crítica, de esta actualidad. Necesitamos actualizar a Kant, pero a nuestro modo. Para dudas. Bueno, como tú bien decías, Kant es hijo de su familia y también de su tiempo. Y ahí viene la de su pensamiento, ¿no? Cuando hablamos de Kant, hace 300 años, 1724, nace él. Estamos hablando de la época de las grandes monarquías absolutas en Europa. Estamos hablando de la época de ese pensamiento religioso bastante fuerte, a pesar de que surge la Ilustración, de que estamos, como tú bien dices, en ese tiempo del iluminismo. Pero el desafío de Kant de pensar en sentido crítico, de romper con esa suerte tú decías, de infantilismo autoimpuesto por la humanidad, de inmadurez autoimpuesta en el pensamiento de la humanidad, y sobre todo el desafío de pensar por uno mismo sin depender de pronto de la idea, ante todo de Dios, ¿no? Que ahora de pronto resulta algo más aceptado, pero en esa época era algo verdaderamente fuerte. El mismo pensamiento racionalista buscaba de alguna manera en ese momento acercar la idea de Dios a la idea de la razón. Sin embargo, Kant rompe con eso. Tú lo decías bien. Él va a plantear que justamente a partir de ese sentido, de esa crítica estética, a plantear que tenemos que en realidad conocemos por nosotros mismos, por nuestra sensibilidad, nos acercamos al conocimiento. Y eso lo hace completamente vigente y necesario. No se ha roto esa necesidad de aproximarnos a la comprensión del mundo a través de la crítica. Entonces, vivimos momentos bastante complejos. Tú hablaste bien, el racionalismo nos ha llevado a grandes guerras en el siglo XX, supuestamente donde ya habríamos llegado a niveles de comprensión tan altos que la guerra podría haber sido de pronto superada, pero hemos caído en grandes guerras y estamos volviendo a caer ahora en una espiral de violencia. Tú decías bien, de fundamentalismos, de conflicto bélico. Entonces, uno de los elementos que quedan al hacer una lectura de pronto incluso superficial de lo que es Kant, que es difícil hablar de una lectura superficial de Kant, que es de lo más denso que hay, vemos un Kant que apuesta justamente a partir de estas críticas, apuesta por la paz. Y en ese sentido, él habla incluso, tú bien dices, no ha hecho un desarrollo de lo político, pero sí plantea, por ejemplo, principios que nos pueden acercar hacia la unificación de criterios internacionales a través de acuerdos y demás y otros elementos, ¿no? ¿Cómo lo ves a Kant en ese sentido? Ahora, el pensamiento kantiano aplicado a este momento específico en el que estamos al borde de conflictos mundiales nuevamente masivos o conflictos sociales también tremendos como lo que estamos viviendo en Gaza, lo que estamos viendo en Ucrania, los fenómenos universitarios en Estados Unidos y otra serie de movimientos que están haciéndonos replantear
pensamiento. Bien que has tocado el tema de la paz, porque él tiene un escrito precisamente y plantea la paz en Europa a partir del consenso, de un acuerdo, ¿no? Si tú quieres, usemos la palabra un poco abusivamente, pero racionalmente, ¿no ve? Es decir, una especie de confederación ¿no? Para la paz. Entonces, ¿por qué me parece importante esto? No solamente por lo que tú acabas de decir, de que estamos al borde de una tercera guerra mundial, sino porque hay otros Kant, pues. Este es un Kant que se ocupa, fíjate, si bien no desarrolla, porque no llega a tener un libro, ¿no ves?, de la crítica de la razón política. Estos son desarrollos muy importantes que podrían convertirse en crítica de la guerra, ¿no ves? Crítica de lo bélico, crítica de los estados, porque son estados en condición de guerra, ¿no? Pero también hay otros Kant que son muy interesantes, libros sobre la religión en los límites de la razón. Es una crítica de lo más interesante, ¿no?, de la religión, donde toca. Y hay gente que ha retomado aspectos sobre la historia que tienen que ver con todo esto, que van a llamar ucrónica. Hay un kantiano muy académico, ¿no?, pero que habla de la razón ucrónica. O sea, ¿qué quiere decir esto? De la razón no histórica, ¿no ve? Es decir, está hablando de una especie de crítica de la historia. Entonces son varias posibilidades que están en Kant. Inclusive la antropología tiene un texto sobre antropología. O sea, lo que tú has mencionado me parece muy interesante por el contexto en el que se mueve Kant, que podemos llamar críticas que no ha desarrollado. Pero volviendo al asunto que me parece muy importante, es decir, estamos ante un pensador pluralista, como dice, y de la pluralidad, ¿no ve? Porque está pensando no homogéneamente, no hay nada homogéneo ni puro, hay una articulación de las facultades. Estamos ante un filósofo que es crítico, que desarrolla la crítica en distintos alcances y por lo tanto está vislumbrando la crítica a las representaciones que se hacen en las instituciones, pero también a las instituciones. Y en este caso, digamos, empezamos a vislumbrar la crítica a los estados. Estamos ante un filósofo que sabe que Europa está constante e intermitentemente en guerras y hay un tema, un peligro, y obviamente él se plantea la necesidad de la paz, de la necesidad de llegar a un acuerdo de paz. No te olvides que Naciones Unidas se va a basar, obviamente no de manera filosófica, ni lo va a retomar más nominalmente a Kant, pero se va a basar en Kant y va a argumentar en ese sentido la creación de Naciones Unidas como una especie de garante de paz. Fíjate, ya estaba en Kant esto pensado. Es de lo interesante de este hombre, es multifacético. Pero ¿por qué es importante esto? No solo por la paz y precisamente por la paz, porque no podríamos entender esta actitud sobre la paz, esa necesidad de actuar racionalmente, para ser así, abusando la palabra, si no entendemos lo que es la crítica. Él necesita ser entendido a partir de su crítica, que pone todo en las condiciones de posibilidad, pero además libera la potencia. Entonces, de lo que se trata es precisamente de seguir descubriendo lo que él ha encontrado en nosotros. Tenemos muchas capacidades, y entre ellas la estética. La estética es el libro más voluminoso de Kant. La estética es el libro más complejo de Kant, donde precisamente empieza a desarrollar a partir del gusto y dice, no puede haber un concepto homogéneo porque hay distintas culturas, distintos gustos. Fíjate lo que está diciendo. Y la belleza es precisamente eso. ¿Qué es la estética? La belleza
es el placer. Nosotros escapamos al dolor. La adecuación de medios afines sería buscar el placer y escapar del dolor. Fíjate lo que está planteando. Entonces, lo que él está hurgando es una cosa que es muy importante, ya en la dimensión Foucaultiana, deleuziana, ¿no? Gothariana. ¿Cuál es esa dimensión? Esa dimensión es una dimensión fuertemente estética, donde la estética adquiere connotaciones políticas en ellos, ¿no? Entonces, obviamente, Kant es importante y entender que la paz es eso, la paz es brindarnos la posibilidad y la oportunidad no solamente de una paz entre los pueblos y entre las sociedades, sino de lograr la paz para que la humanidad se desenvuelva libremente. Porque lo que tenemos ahora son máquinas que nos impiden completamente, nos impiden desarrollarnos, desenvolver nuestra humanidad. Somos humanos inhibidos por los estados, por las instituciones, por el belicismo, por esta confusión ideológica, por estas antinomías de la razón. Entonces, es importante precisamente Kant, la paz, claro, la paz en el sentido de la confederación para la paz, de garantía para la paz, de un acuerdo racional, pero también la paz para precisamente permitir este desenvolvimiento de la crítica y a través de la crítica liberar nuestra potencia. Sí, Raúl. En ese sentido, bueno, esa actualidad, esa vigencia de Kant se refleja justamente en esta estructura, incluso de internacionalismo que actualmente vivimos, ¿no? Que sin embargo, bueno, con todas sus limitaciones, no podía alcanzar ese ideal de paz propuesto, ¿no?, por Kant. Te molesto con un tema de pronto del que no se ha tratado, pero que para quienes se acercan a Kant también necesitan saberlo. Sé que es algo que tú ya lo has trabajado en textos anteriores y de pronto ahora querías orientar la conversación más hacia este lado de lo estético en el pensamiento kantiano, pero creo que es necesario por lo menos tener una pequeña aproximación a lo que es el imperativo categórico. Que es con lo de la moral, ¿no? Bueno, está relacionado con su segunda crítica, la crítica de la razón práctica, el deber ser, ¿no? Es decir, es el principio categórico tiene que ver básicamente con el ejemplo, el deber ser. Es un referente muy importante para la práctica. Y es una adecuación de medios afines. No te olvides que el juicio es muy importante en Kant, es el hilo que articula las facultades, y en este caso el juicio está articulando un tipo de adecuación a los fines, en este caso a fines prácticos, que sean, para decirlo de ese modo, útiles al humano. ¿Y qué tipo de utilidad es el ejemplo del deber ser? Es un principio categórico, es un principio moral, pero es una moral no entendido solamente en el sentido de la moral institucional o de la moral religiosa, de la moral en relación al bien, sino de una moral que está vinculada a la voluntad. Porque no te olvides que la voluntad juega un papel importante en el ejercicio práctico y en la razón práctica, porque la razón está interviniendo. Es decir, la práctica no es solamente algo que esté vinculado a un comportamiento y una conducta. Una reducción psicologista podría ser esa, ¿no? No, porque no hay ninguna actitud, digamos, espontánea. Una actitud sin ser racional. De todas maneras, todas las facultades en cualquiera de sus situaciones están metidas, todas las facultades están actuando, solo que de manera distinta en distintos escenarios, en distintos campos, en distintos planos de intensidad, en distintos espesores de intensidad, y en el caso de la moral, obviamente la razón está actuando y está buscando precisamente a partir del juego de la voluntad, una realización. Y la voluntad tiene un fin. Este fin es el ejemplo, es el ejemplo
categórico, es el principio categórico, es aquello que de alguna manera permite una mayor ampliación de las capacidades humanas. Porque tendríamos que entender así, porque si no, caemos, digamos, en una especie de interpretación moralista. No estoy diciendo que bien o mal la interpretación moralista, pero sería muy restringido. Lo que pasa es que hay que tratar de entender lo que dice Kant en relación a la moral, a la ética, pero siempre de acuerdo a esta lectura de las facultades, porque para algo es, o sea, ¿para qué es el deber ser? Para precisamente hacer mejor al ser humano, de acuerdo, pero ¿qué significa hacer mejor al ser humano? Es liberar su capacidad inventiva, lo que Castoriadis, que no es exactamente kantiano, llama la imaginación radical y el imaginario radical. ¿Qué es el imaginario radical? Fíjate, se vincula con Kant, porque quien trata de manera adecuada la imaginación es Kant, porque la considera la facultad más importante. Entonces, en este caso de Castoriadis, la imaginación radical y el imaginario radical es lo que crea, lo nuevo. La imaginación no radical y el imaginario no radical pueden terminar en ideología, no crean, repiten. Fíjate, es algo importante. Obviamente estamos hablando de textos que están escritos hace 3 siglos, quizás uno de los textos más densos en el sentido de letanía, sea la crítica de la razón práctica, ¿no ve? Y además con un lenguaje muy de su tiempo. A ratos uno puede estar creyendo que está escuchando a un pastor protestante, pero no es así. Es decir, lo que estamos en este caso está usando un lenguaje, pero siempre buscando lo que ya ha buscado en la crítica de la razón pura, el juego de las facultades. Y el juego de las facultades nos abre, para decirlo en términos Foucaultianos, horizontes. Horizontes estéticos, horizontes de visibilidad y decibilidad. Es decir, es muy importante volver a leer a Kant, pero ya a partir de toda una experiencia. Tenemos más elementos, dispositivos de interpretación a partir de la experiencia social que tenemos. Ahora, yo quiero tocarte un tema que es importante, que yo llamaría también uno de los otros límites de Kant. ¿Cuál es? Lo social. Pero es un hombre de su tiempo, está desde 3 siglos, está vinculado al tema de la libertad, pero están pensando el individuo, el sujeto como individuo. Hoy día sabemos que no hay individuo sin lo social. El individuo es un producto social. El mismo Stirner, el anarquista Stirner, planteó eso en el yo y su propiedad. Él plantea de que, bueno, lo más importante es esta singularidad que somos cada uno de nosotros, pero nosotros no somos sino a través de la comunidad. Fíjate esa dialéctica de Stirner. Entonces, ¿por qué es importante lo que te estoy diciendo? Porque aquí hay un tema que no ha pensado y no ha resuelto Kant, porque no lo ha pensado, porque no era su problema. Bueno, ya, el sujeto, la intuición sensible en el sujeto. Pero podríamos desarrollar esa intuición sensible corporalmente, claro, todos tenemos esa capacidad desde que nacemos, sin la intervención social. Es decir, sin la cultura, es decir, sin la comunicación, porque en realidad el ser humano es un ser como los seres sociales, orgánicos, no solamente el ser humano. La ecología ya lo sabe, la ecología ya es una multidisciplina de la complejidad, de la epísteme compleja. Podríamos hablar de intuición sensible, desenvolvimiento de la intuición sensible, de síntesis, de inclusive de trabajo de la razón, sin la intervención social, sin la cultura, sin el desenvolvimiento de la cultura, sin las dinámicas culturales y comunicacionales, no. Hay un tema ahí que podría ser, déjame jugar improvisadamente con las palabras, una especie de crítica de la razón social.
¿ve? Es decir, hay quienes por el otro lado han intentado desarrollar una ontología social. Por el lado vinculó a Marx al marxismo, pero por un lado más filosófico. Es cierto, pero digamos, en la medida que estaban muy lejos de Kant, estaban más cerca de Hegel, y además querían desarrollar fuera de sus alcances lo que estaba haciendo Marx, que es crítica de la economía política. No es una crítica amplia y plural como la que desarrolla Kant, no ha podido. Pero yo creo que aquí sí se necesita entender ya, nosotros tendríamos que decir, bueno, ¿cómo interviene lo social? ¿Por qué no podemos salir de nuestras propias ataduras? ¿En qué momento nos hemos equivocado y hemos convertido a nuestras propias criaturas, las instituciones que deberían ser instrumentos para la sobrevivencia, en nuestros fines, en nuestros orígenes míticos, cuando son nuestras criaturas, y hemos dejado que los cuervos nos coman los ojos? Ese es lo que falta. Yo diría es un límite de Kant, pero a partir de Kant podríamos desarrollar una crítica de la razón social. Así es, querido Raúl. Están quedando muchos elementos de pronto sobre el tintero. En base a lo que acabas de decir, por ejemplo, pensar en la izquierda sin pensar en Kant, o sea, en todo lo que ha posibilitado de pronto esta estructura epistemológica con el pensamiento kantiano, se hubiera podido dar estos movimientos de izquierda que han surgido posteriormente o que se han desarrollado posteriormente. Son muchos los elementos que de pronto encuentran su raíz en en ese pensamiento. Tienes toda la razón. El problema de la izquierda no solamente es arqueológico, en el sentido siguiente: izquierda, derecha, viene de la arquitectura de la Asamblea de la Revolución Francesa, del Congreso francés de la Revolución. Los girondinos se sentaban a la derecha y los jacobinos a la izquierda. Pero digamos, el gran error de la izquierda y de los izquierdistas es de que nunca consideraron a los más radicales, que eran los de la montaña, los que se sentaban en la galera, que es el pueblo parisino, los sans-culottes. Y ellos sí desarrollaron la revolución a tal punto que se aliaron a los diputados afros de Haití y lograron establecer la suspensión de la esclavización. No los jacobinos. Los jacobinos no querían. Fíjate, la izquierda son los jacobinos, pues. La izquierda es jacobina. Enamorada del Estado. Y obviamente el otro error de la izquierda es haber mitificado a Marx. Es decir, Marx, el aporte de Marx es la crítica de la economía política, al fetichismo de la mercancía, la crítica de la ideología. Pero en vez de desarrollar la crítica de la ideología a las ideologías, convierten al marxismo en una ideología. Se atrapan y se convierten en monstruosidades como las de Stalin, en un totalitarismo espantoso, o como las de Corea en una monarquía socialista. Entonces, fíjate, y todos los revolucionarios hacen apología de la revolución. La revolución, sí, pero la revolución cambia el mundo, pero se hunde en sus contradicciones y termina restaurando lo que ha derribado. Ese es el círculo vicioso del poder. Obviamente, volviendo a Kant, ¿qué es lo que les ha pasado? Ni siquiera estaban cerca de Hegel. Se han ido alejando de la dialéctica de Hegel. A Marx lo han alejado de una interpretación hegeliana y han terminado haciendo una interpretación empirista de Marx. O sea, esta izquierda es espantosa. Más infantil, en sentido kantiano, no podía ser. La inmadurez, la necesidad de reproducir amos, caudillos, los socialistas.
Entonces, fíjense, ahí están pues las razones, para decirlo de esa manera, de la derrota de la izquierda. Yo considero que la izquierda ha sido derrotada. ¿Por qué? Porque no ha continuado la revolución. No ha continuado ni siquiera lo que digo Marx, la revolución permanente. Y obviamente Marx no entendió muy bien tampoco lo de la revolución, porque la revolución es la Comuna de París, y la Comuna de París no propugnó nunca un Estado. La Comuna de París era una sociedad sin Estado, iba más lejos. Marx quiso convertir la Comuna de París en el Manifiesto Comunista, porque el Manifiesto Comunista de Marx viene después de la Comuna de París. Antes Marx tenía concepciones, si tú quieres, más democráticas, formales. Es la Comuna de París la que le enseña, pero digamos, ¿qué es lo que propone? La dictadura del proletariado a partir de la Comuna de París. Era todo menos dictadura del proletariado. La concepción de la Comuna de París era confederada, era anarquista. Fíjate, hay un problema en la izquierda. Y obviamente, pero volviendo al tema que nos compete, es no haber leído a Kant, pues es decir, mucho hubiera servido, digamos, más que Hegel, el kantianismo, para convertir la crítica en una crítica plena, amplia, plural, y para desmoler todos los mecanismos de dominación, que no solamente están en el Estado, porque la crítica precisamente permite la deconstrucción, como dice Derrida, y nos hubiera permitido la diseminación de las instituciones en sentido material. Sí, es querido Raúl. Bueno, hemos pasado ya el tiempo mínimo que habíamos establecido. De pronto podemos darle continuidad a este diálogo más adelante. Y bueno, te agradezco muchísimo. Quería justamente cerrar con este tema para dejar no solo en evidencia tu anarquismo, sino la necesidad de seguir dialogando, de ver la importancia del pensamiento kantiano en la actualidad, de poder evaluar no solamente sus principios teóricos, sino cómo ellos han sido apropiados y siguen vigentes a través de la situación internacional, a través de la política, de la estructura misma de las ideologías. Entonces, y ahora, y tú mismo has hablado de la física, como estos descubrimientos de la física cuántica en la cual el observador va a determinar el comportamiento de algunas partículas, por ejemplo, esto ya está adelantado también en el pensamiento kantiano. Entonces, todos estos elementos nos dejan abierta la posibilidad la invitación en todo caso, a estudiar a Kant, a trabajarlo y a entender que hace 300 años se produjeron estas ideas, pero muchas de ellas siguen completamente vigentes. Yo soy el agradecido, Rodrigo, nos has dado una oportunidad de reflexionar sobre la filosofía crítica de Kant. Yo diría sobre la crítica de la filosofía de Kant, ¿no? Sobre, además, algo que no solamente es trascendental, y a una lectura más minuciosa nos llevaría a una lectura del concepto de lo inmanente en Kant. Entonces hay una dialéctica entre lo inmanente y lo trascendente. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, querido Raúl.